Bueno, pues esta noche en Panorama Mundial tengo el gusto de saludar a Xóchitl Gálvez. Ella es coordinadora del opositor Frente Amplio por México de cara a la elección presidencial de 2024. En pocas palabras, ella puede ser una de dos mujeres que están en la contienda que puede llegar a la presidencia de México. Xóchitl, gracias, bienvenida, gracias por esta oportunidad. Gaby, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Empecemos hablando, empezó este programa citando lo que se viene en los próximos días, esta Asamblea General de Naciones Unidas. Hablaremos de los temas globales y mundiales. Yo quiero preguntarte a ti, tus ideas en ese contexto internacional, de ser presidenta, por ejemplo, en tu gobierno, si me permites tutearte, y de México en relación con la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué cambiaría de las políticas actuales? Yo he dicho que tendría dos brújulas. Una brújula serían mis valores. Yo definitivamente creo que no debemos fomentar nuestra relación con gobiernos autoritarios. Sí con los pueblos, con el pueblo de Cuba, con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de Venezuela, pero no con sus gobiernos violentadores de derechos humanos. Yo tengo que tener una política de pleno respeto a los derechos humanos. Y países como Rusia, donde violentaron, invadieron Ucrania de una manera unilateral, que han tenido crímenes de lesa humanidad, pues a mí me parece que es inadecuado, por ejemplo, que hayan estado en el desfile militar de México. Y la otra brújula, pues es la realidad. Y en ese sentido, nuestra relación comercial es con Norteamérica. Nosotros tenemos 3.200 kilómetros de frontera, 41 cruces. Entonces, en ese sentido voy a condenar todo tipo de situaciones autoritarias, violentas, y desde el punto de vista, pues yo sí haré una condena frontal de la invasión rusa a Ucrania. ¿Y qué hay, abundando un poco más de esta idea de un contingente marchando en el desfile cívico-militar el 16 de septiembre, un contingente ruso, pero también había de Venezuela, pero también había de Nicaragua, Xóchitl? Pues lo puse en Twitter, lo lamenté, lo condené. No me parece adecuado que nuestras Fuerzas Armadas marchen al lado de contingentes cuyos gobiernos son violentadores de derechos humanos. O sea, yo definitivamente lo hice público. El ejército mexicano no lo merece, porque el ejército ruso pues, invadió Ucrania, eso, y mató mujeres y niños inocentes de una manera brutal, y como país pues no lo hemos condenado de verdad. A nivel internacional. Entonces yo en ese sentido sí creo que no podemos tolerar la violentación de derechos humanos, ¿no? Yo en ese sentido sí soy muy clara con mis valores. ¿Qué le diría al presidente de México hoy que justificaba el asunto, los contingentes marchando el día 16 hablando de un ejército histórico? ¿Qué le diría? Pues yo le diría que por un lado habla de la no intervención, pero con esta manera pues pareciera que sí está tomando partido pues de alguna manera con el gobierno ruso. Debería de mantenerse, si bien es cierto, no ha querido condenar, pero ya de invitarlos, me parece un extremo. Traducidos los valores de Xóchitl Gálvez a políticas concretas en la práctica, ¿cómo se redefiniría la política exterior de México, por ejemplo, en relación con Cuba, en relación con Nicaragua, en relación con el Rusia mismo, Xóchitl? Pues condenar abiertamente lo que pasó en Nicaragua. O sea, el Daniel Ortega pues ha resultado ser un peor personaje que Somoza, que mira, que es decir mucho. Esta manera de quitarle sus propiedades a habitantes simplemente por pensar distinto a él, esto de quitarle a los jesuitas sus universidades porque siente que pues no hacen lo que él dice. Pienso que en Nicaragua me parece gravísimo. Y lo de Cuba, pues hace un año invitó a Díaz-Canel al grito, ¿no? Y ahora invita a los ejércitos. Pues yo definitivamente sí haría una condena frontal. Pero no hablamos necesariamente de romper relaciones. No, porque finalmente afectas a los pueblos. Y no se trata de afectar, pero tampoco de tolerar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo
con el boicot hacia Cuba, en el sentido de que los afectados son los habitantes de la isla. Finalmente, sus gobernantes viven como reyes, tienen un montón de privilegios, y a quienes afectas con eso, pues es al pueblo cubano. Pero eso no quiere decir que toleres pues este tipo de prácticas. Y en la política exterior mexicana de llegar a la presidencia, en relación con Estados Unidos, que es una relación compleja, histórica, pero muy importante, ¿qué cambiaría, Xóchitl Gálvez? Yo creo que la manera frontal de decir las cosas. Estados Unidos tiene un grave problema con el fentanilo. El fentanilo sí va de México, o sea, es como negar una realidad, pero también el dinero viene de Estados Unidos. ¿Y de qué manera atraviesa el dinero hacia México? Las armas sí vienen de Estados Unidos, pero también hay tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, trata de personas, tráfico de drogas de otro tipo. Entonces, yo creo que llegó el momento de hacer una cooperación, no tener agentes de Estados Unidos en México, no estoy hablando de eso, pero sí de cooperar de una manera más cercana en materia de lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, que son temas que realmente nos afectan a los dos países, y entender que a Estados Unidos le conviene que México crezca económicamente, que desarrolle su industria, que genere empleos, pues para evitar. Pero por otro lado también decir, ustedes están requiriendo la mano de obra mexicana porque les falta mano de obra. También empezar a hablar de una migración legal. Evidentemente, cuando hablamos de migración en el mundo, estamos hablando, por ejemplo, la isla de Lampedusa, a la que llegaron 7,000 personas en 48 horas, con una comunidad de 6,000. Estamos hablando del Darién, cuando ya estamos sobre los 350,000 inmigrantes irregulares que cruzaron la selva rumbo a Estados Unidos, una frontera de México a Estados Unidos que al año son millones de personas. ¿Qué cambiaría de la política? Y se vale ser pro inmigrante, pero al mismo tiempo decir, no damos cabida. Ya lo ha hecho alguna vez Costa Rica, lo acaba de decir Panamá. ¿Qué haría México distinto? Fíjate que en México también los migrantes pueden ser una opción de desarrollo económico. Aquí, hoy en la mañana tuve un encuentro empresarial donde hay 1,400,000 plazas de oferta de trabajo y no hay quien las ocupe. ¿Qué tipo de trabajos? Bueno, no son trabajos, por ejemplo, en hotelería, tienes trabajos en tiendas de autoservicio. Servicios. Pero los migrantes valoran ese tipo de trabajo porque de alguna manera pueden tener una estancia legal en México y podrían tener un empleo, y los empresarios pueden tener cierta mano de obra. Ahora, ¿por qué pensar que solo ese trabajo? Si hablamos tanto de capacitación, certificación laboral, también a muchas personas que en México están en condición de pobreza, podríamos aspirar a tener una mayor inversión por el nearshoring, y lo que nos va a faltar es mano de obra. Entonces, realmente, hoy las personas son importantes. México no trata bien a los migrantes que cruzan por su frontera, los maltrata, los persigue, los acosa. Tendría que haber un convenio con Estados Unidos también, si quieres que mantenga migrantes acá, pues que haya una cooperación económica para que vivan en condiciones lo más humanas posible, porque viven hacinados. Sí. Yo estuve en algunos albergues de migrantes en Tijuana, y la verdad de las cosas es que es una manera inhumana. Entonces, creo que ahí hay que hablar claramente. Pues yo te ayudo con la problemática, pero tú ayuda económicamente. Dos preguntas para cerrar. La primera, ¿y si regresa Trump a la Casa Blanca? Ya tuvimos la experiencia, ya sabemos cómo trata a los vecinos, ya lo hemos escuchado. ¿Qué haría Xóchitl Gálvez? Pues ser franca, ser sincera, ser frontal. ¿Y si nos condicionan con programas a levantar o multar o levantarnos o cobrarnos aranceles en materia comercial? Pues yo creo que hay que dialogar, porque mira, hoy el tema del comercio nos conviene a los dos países. Entonces hay cadenas de valor que se verían afectadas con ellos mismos. Entonces yo creo que el chantaje, la amenaza, no me dejo intimidar tan fácil.
pero también hay que asumir nuestra responsabilidad y Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad. Una cosa es lo que hagan en época de campaña y van a decir todos que hay que invadir México, que hay que hacer cosas que son absurdas, obviamente, pero están en campaña. Y otra cosa es una política ya real, donde yo más bien lo que le diría, pues vamos cooperando. Vamos trabajando y vamos resolviendo los problemas, porque a ellos les afecta el fentanilo en sus calles, les está matando a sus jóvenes. Por último, hablando de la política interna, hablando de la carrera y la contienda y este esfuerzo por ganar la presidencia, Xóchitl, ¿qué se necesita para ganar la confianza de los mexicanos que hoy están convencidos por los programas o los discursos del propio presidente que ellos, el partido, el presidente, el partido Morena, son la mejor opción? Pues yo le diría que piensen si cuando salen a la calle salen con seguridad, piensen que realmente los abrazos han sido una buena política de seguridad. Pero pese a ello tiene alta popularidad. Yo creo que una cosa es el miedo con el que vive la gente. Yo acabo de regresar de Zacatecas y es terrorífico lo que la gente está viviendo. La cantidad de mujeres desaparecidas, la cantidad de jóvenes asesinados, los comercios amenazados, cobro de piso. O sea, estamos perdiendo el país. Y eso la gente que me está viendo lo sabe. Te subes al transporte público, no sabes si vas a llegar a tu casa, sales a la calle y no sabes si te van a asaltar. O sea, el tema de la seguridad ha sido un fracaso de este gobierno y pues yo les diría, cuando una persona que está encabezando la otra opción te dice que todo está bien, yo le pregunto a la gente, ¿de verdad tienes medicinas en tus hospitales? ¿De verdad tienes una atención médica de calidad? Te van a decir que no, 50 millones de mexicanos no tienen atención médica. ¿De verdad hay vacunas para tus hijos? Sí. 30% de mortandad materna se ha aumentado. ¿Se están muriendo las mujeres que paren? Entonces, creo que cuando a la gente le hacemos esas preguntas, se dan cuenta pues, que no es cierto que estamos bien. Xóchitl, gracias por la visita. Espero que sea la primera de varias en este horario y éxitos. Gracias, gracias. Xóchitl Gálvez, ella es coordinadora del opositor Frente Amplio por México de cara, por supuesto, a la elección presidencial de 2024.